Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hola Nihon. Mi nombre es Lidia y soy una mexicana viviendo en Japón. ¿Cómo están? Como pueden ver, este día estamos manejando. Son aproximadamente las 7 de la mañana y decidí salir muy temprano pues quiero aprovechar el día. Estamos en las calles de Tokio y buscamos una entrada para llegar a la famosa autopista de Shutoko. Por cierto, si ya siguen mi canal, qué gusto me da que regresen. Si apenas acaban de llegar, espero disfruten este video y se suscriban a mi canal. Les recuerdo que en mi canal básicamente muestro lugares de Japón que espero les ayuden a conocer más sobre este bello país y se aplica como apoyo para un plan de viaje. Así que ya saben, suscríbanse a mi canal para más contenido sobre Japón. Ahora sí, comencemos este tour. Hemos llegado a la autopista de Shutoko y desde aquí tenemos que manejar un rato para poder llegar a nuestro destino. Y wow, esta autopista es espectacular cuando no hay autos. Y bueno, ¿a dónde vamos? Este día visitaremos Kanagawa, principalmente la zona de Yokosuka, es decir, el estado colindante con Tokio. Así que como siempre, comencemos con algunos datos sobre la zona que visitaremos. Yokosuka es una ciudad portuaria ubicada en la costa este de la bahía de Tokio, precisamente en la prefectura de Kanagawa. Es conocida principalmente por ser la ubicación de la base naval de Yokosuka de la Armada de los Estados Unidos de América. Curiosamente, es la base naval más grande de Estados Unidos fuera de su territorio. Hablando sobre el trayecto en auto, después de salir de la autopista de Shutoko, tenemos que tomar la autopista de Yokohama Bay. Es precisamente donde nos encontramos en este momento. El viaje en auto desde Tokio hasta Yokosuka generalmente toma alrededor de 1 hora y 30 minutos. Obviamente, las condiciones del tráfico pueden variar según el día de la semana, los eventos locales y la hora pico. Afortunadamente, este día se ve muy tranquilo. Y wow, ¿ya vieron al monte Fuji? Se encuentra al fondo. Siempre es agradable poder verlo, aunque sea de lejos. Después de un buen rato, finalmente hemos llegado a la ciudad de Yokosuka. Realmente se ve como cualquier otra ciudad japonesa. Se encuentra repleta por edificios habitacionales, comercios y restaurantes. Y bueno, ya estacionamos el auto y aprovecho para mostrarlo. Este tipo de autos son los que más se rentan en Japón y creo que están muy bien, además son bastante espaciosos. Ahora sí, vamos al primer punto turístico de la zona. Es el distrito de Mikasa, y esto es porque en la bahía se encuentra un famoso buque de guerra conocido precisamente como Mikasa. Es el que se ve al fondo y que ondea la bandera de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Pero antes de ir al buque, vamos al centro de información. No sabía que había uno y tengo curiosidad por ver qué tipo de cosas e información hay en su interior. Pues parece que principalmente vende souvenirs de la zona de Yokosuka. Y es que como ya les he comentado, a los japoneses les encanta comprar recuerdos de los lugares que visitan. Obviamente, también hay muchos panfletos y sugerencias de los mejores lugares para visitar en la zona. Me di cuenta que este centro tenía un segundo piso, así que obvio debía subir a investigar. Y realmente no había mucho, como pueden ver. Sin embargo, hay una terraza que permite admirar al famoso Mikasa. Ahora sí, les voy a dar algunos datos curiosos sobre el Mikasa. Para empezar, fue nombrado así en honor al monte Mikasa de la ciudad de Nara.
El barco sirvió como un buque insignia del almirante Togo Heihachiro, quien, por cierto, es considerado uno de los héroes navales más grandes de Japón. Y es que durante la guerra ruso-japonesa infligió una derrota decisiva a la flota rusa a bordo del Mikasa en la famosa batalla de Tsushima de 1905. Y miren, aquí está su estatua. Estaba enfocándome en grabar algo serio e interesante y de repente vi un perrito que se escapó de su dueño. Fue muy gracioso y qué bueno que lo grabé. Retomando el tema y hablando de las especificaciones de este buque, Mikasa tiene una longitud de aproximadamente 131.7 metros y un desplazamiento de alrededor de 15.140 toneladas. En su momento, la tripulación contaba con unos 830 oficiales y soldados. El barco estaba propulsado por 2 motores de vapor generado por 25 calderas. Sus motores tenían una potencia de 15.000 caballos de fuerza que se diseñaron para alcanzar una velocidad máxima de 18 nudos. En cuanto al armamento, el Mikasa contaba con 4 cañones de gran calibre, 14 cañones secundarios, 20 cañones torpedos, además de muchas armas ligeras. Mikasa fue dado de baja en 1923 y originalmente fue programado para su destrucción. Sin embargo, a pedido del gobierno japonés, se acordó que el Mikasa podría conservarse como un barco conmemorativo. En 1926, Mikasa se abrió para su exhibición en Yokosuka en presencia del príncipe heredero Hirohito y el almirante Togo-san, pero tras la rendición de Japón en 1945, el barco se deterioró bajo el control de las fuerzas de ocupación. En 1961, el Mikasa fue restaurado y abrió sus puertas al público. En la actualidad, las personas pueden entrar y explorar el Mikasa, lo que permite obtener una visión fascinante de la vida a bordo de un acorazado de principios del siglo XX. Pero eso no es todo, también permite aprender sobre la guerra ruso-japonesa, la tecnología naval de la época y el papel del Mikasa en la historia militar de Japón. Por cierto, el buque Mikasa también se utiliza para ceremonias y eventos especiales. Por ejemplo, cada año se lleva a cabo una ceremonia conmemorativa en el buque para honrar a los soldados caídos en la batalla de Tsushima. ¿Qué tal, Es un barco muy interesante, ¿no creen? Aprovechando, vean, ¡wow! Vean el agua cristalina de la zona, es realmente impresionante su claridad. Bueno, es momento de entrar a explorar el famoso barco Mikasa. Miren, nos dieron un panfleto que incluye un mapa para poder ubicar todas las zonas, y es que se pueden visitar varios lugares como las cubiertas de armas y hasta la bañera que utilizaba Togo-san. Bueno, empecemos el recorrido. Decidí iniciar explorando la parte superior, aunque realmente no hay mucho por ver. Bueno, al menos podemos tener una vista panorámica de la zona.
Mejor vamos a bajar y exploremos otra parte del barco. Por acá tenemos un pequeño cuarto que muestra cómo se cargaba y utilizaba uno de los cañones. De este lado tenemos más cañones, parecen ser de los principales, los que precisamente se encuentran a los lados. Y hay una mini sección con asientos para que las personas puedan ver videos con información sobre el barco. Aquí hay otro cuarto que muestra la zona de descanso de la tripulación. Vamos a subir nuevamente para ver esta parte del barco, pues desde ahí se puede admirar la proa. De este lado encontramos el cuarto de navegación, pero no podemos entrar. Por acá tenemos el puente de mando, es decir, el cuarto de la timonera. Igualmente no podemos entrar, pero no importa. Aún así es interesante poder ver uno de los cuartos principales del barco. En esta zona tenemos el compás de navegación, una bocina de comunicación, el famoso cuadro que muestra a Togo-san y a su tripulación y hasta unos binoculares. Finalmente vamos a llegar a la proa. Ahora sí, aquí tenemos la linda bandera de Japón, un diseño simple pero poderoso. También podemos ver los cañones frontales y lo imponente de este barco. Pues hay que regresar para continuar el resto del tour por el Mikasa. Nuevamente tenemos varios cañones laterales y como ya los habíamos visto antes, vamos mejor a otra zona. Y vean, aquí está un mural que muestra nuevamente la icónica imagen de Togo-san acompañado de su tripulación. Creo que ya recorrimos todo este nivel, así que vamos a bajar para descubrir el interior. Nos recibe con varias imágenes y obviamente no puede faltar la de Togo-san. Es Japón y como es de esperarse, hay hasta medallas conmemorativas que se pueden llevar como souvenirs. Pero eso no es todo, también venden gachapones que en este caso llevan en su interior barquitos de juguete. Continuando con el recorrido, de este lado tenemos barcos a escala que representan los modelos que han sido utilizados por las fuerzas navales de Japón.
De repente encontré simuladores, pensados para que las personas comprendan y revivan la situación que ocurrió en ese momento. En esta sala también se exhiben objetos utilizados por la tripulación y específicamente por el almirante Togo-san. Por ejemplo, hay zapatos y ropa que parece se encuentran en muy buenas condiciones. Creo que es muy interesante poder ver este tipo de vestimenta. También podemos inspeccionar algunos cuartos. Por ejemplo, aquí tenemos el cuarto de los oficiales. Y por acá, el cuarto de aseo de Togo-san, que justamente se encuentra al lado de su dormitorio. De este lado, tenemos el comedor que utilizaban los altos rangos de la tripulación. Y aquí está el cuarto de oficinas y juntas. Por acá se encuentra una mini cocineta. Y finalmente en este cuarto se muestran los uniformes que utilizaban los altos rangos. Pues ya, vámonos. Creo que es momento de continuar el tour por Yokosuka, así que hay que despedirnos del Mikasa. ¿Cómo ven este barco? ¿Habían escuchado sobre él? Definitivamente es un tesoro histórico y un testimonio vivo del papel de Japón en la guerra ruso-japonesa. Les tengo el último dato curioso sobre este barco. Quizás han escuchado del anime o manga de Shingeki no Kyojin, y si son fans, seguramente conocen a sus personajes. Pues, ¿qué creen? Se dice que el escritor precisamente nombró al personaje de Mikasa basándose en este barco. Muy interesante, ¿no creen? Bueno, hasta luego, Mikasa. Pues vamos al siguiente punto del tour. Se encuentra muy cerca de aquí e igualmente es una de las atracciones turísticas de Yokosuka. Vamos a tomar un crucero que da un recorrido único, pues los pasajeros pueden ver de cerca los barcos de la Marina de los Estados Unidos de América y de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón. Después de caminar aproximadamente 10 minutos, finalmente llegamos al Yokosuka Gunko Meguri. Nos tardamos un poco en encontrar la máquina que vende los boletos, pero después de un rato lo logramos. Les comentaba que este lugar es ampliamente conocido como el puerto donde se encuentran las instalaciones de la Marina de los Estados Unidos de América y la sede de las Fuerzas de Autodefensa Marítima de Japón. Obviamente, los barcos que se pueden ver en el tour son verdaderamente diversos. Hay submarinos, barcos de escolta y muchos más. ¿Ven el barquito que se encuentra al fondo? Es el que nos va a llevar a dar el recorrido, que como dato tiene una duración de 45 minutos.
¡Yay! ¡Qué bueno y qué emoción! Las personas llevaban mucho tiempo formadas, pero al parecer ya podemos entrar. Les confieso que realmente conozco muy poco sobre la flota naval, pero siempre es interesante y llamativo aprender algo nuevo. ¡Yay! Ya estamos saliendo. Obviamente, parte de la tripulación de este barquito se queda a preparar el siguiente viaje. Y vean, se está despidiendo de nosotros. ¡Qué lindo! Sí, comencemos el tour. Estoy emocionada por ver lo que hay en la zona naval militar. Bueno, para empezar tenemos un submarino. Y ¡wow! Es impresionante. ¿Lo alcanzan a ver? Más adelante tenemos varios buques conocidos como destroyers o destructores. Básicamente, son buques de guerra rápidos y maniobrables diseñados para proporcionar escolta a buques mayores en flotas o grupos de batalla. Obviamente, incluye defenderlos contra enemigos menores. Los destructores están equipados con sistemas de armamento avanzados que incluyen misiles, cañones y torpedos, lo que les permite enfrentar amenazas tanto en el aire como en el mar. Pero eso no es todo. Pueden operar de forma independiente o como parte de una flota, lo que les otorga una gran flexibilidad estratégica. Por cierto, cada buque tiene un nombre, lo que le permite su fácil reconocimiento. Por ejemplo, aquí tenemos al destroyer conocido como USS Milius. De este lado tenemos a varios destructores, pero de las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón. Está el JS Teruzuki, el JS Kirishima, el JS Ikazuchi y el JS Takanami. De este lado, nuevamente tenemos algunos destroyers americanos. El de enfrente se conoce como USS Ralph Johnson, mientras que su acompañante se llama USS Shoup. Sin embargo, el más llamativo de todos es el que se encuentra al fondo del lado izquierdo. Es conocido como uno de los barcos más grandes y poderosos del mundo. Es el famoso USS Ronald Reagan. Este barco es un superportaaviones de propulsión nuclear, es decir, proporciona energía al barco y sus sistemas durante largos periodos, por lo que no necesita recargar combustible. Tiene capacidad para albergar hasta 90 aeronaves y una tripulación de aproximadamente 5,000 personas. Aunque su enfoque principal es operar como una plataforma para aviones, este barco también está equipado con sistemas de defensa que incluyen misiles antiaéreos y cañones para protegerse contra posibles amenazas. Realmente es sorprendente. De este lado tenemos algunos submarinos de la Fuerza de Autodefensa de Japón. Pues ya estamos regresando al puerto, pero ¿qué les pareció este recorrido por la zona naval militar? Es interesante, ¿no creen? ¿Conocían algún barco de esta flotilla? Ya llegamos al puerto y ahora tenemos que esperar un poco para desembarcar. Vean cómo trabajan los japoneses, rápidos, eficientes y en equipo.
Hasta luego, Yokosuka-gun Komeguri, es momento de ir al siguiente punto del tour. Nuestra siguiente parada se encuentra muy cerca de aquí y es igualmente un lugar muy famoso en Yokosuka. Vamos a la calle comercial conocida como Dobuita. Como dato curioso, la calle Dobuita lleva este nombre pues durante el periodo Taisho, una zanja de drenaje, conocida en japonés como dobu, fluía por el centro de la calle. Para cubrirla se utilizaron gruesas placas de acero, conocidas en japonés como ita. Pero eso no es todo. Esta calle es famosa por ser el lugar de nacimiento de las chamarras Tsukayan. Quizás no las reconocen por nombre, pero estoy segura que las han visto. De hecho, creo que algunos las conocen como bomber jackets. Por ejemplo, aquí hay una tienda que las vende. Y como ven, son chamarras de estilo japonés con un diseño distintivo. Se popularizaron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados estadounidenses estacionados en Japón comenzaron a encargar chamarras con diseños locales para poder llevarlas como souvenirs. Las Tsukayan se caracterizan por su apariencia llamativa y suelen estar hechas de tela de satén o rayón. Su corte es holgado y suelen tener una base de color oscuro y obviamente lo más distintivo son sus bordados intrincados que suelen representar imágenes tradicionales u occidentales. Cada bordado en una Tsukayan tiene su propio significado simbólico. Por ejemplo, los dragones representan poder y buena suerte, los tigres simbolizan el coraje y la protección, y las flores pueden tener connotaciones de belleza y naturaleza. ¿Ustedes conocían estas chamarras? ¿Les gustaría comprar una? Hablando de la calle Dobuita, es un lugar que ha sido un punto de encuentro importante desde la ocupación estadounidense en Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se convirtió en un lugar frecuentado por personal militar estadounidense y japonés. Por lo mismo, dado su vínculo con la base naval de Yokosuka, la calle Dobuita muestra una fuerte influencia estadounidense en su arquitectura y obviamente en su oferta gastronómica. Aquí, por ejemplo, tenemos un restaurante que sirve hamburguesas. Ya saben que las porciones japonesas son pequeñas, pero en esta zona, al tener muchos clientes estadounidenses, son más grandes. Miren, esta fue la que pedí, una hamburguesa de queso con champiñones. Deliciosa y enorme. Bueno, itadakimasu. Les tengo que confesar que tardé mucho en terminar la hamburguesa, y es que cuando iba por la mitad ya me había llenado, pero sí se pudo, así que gochizo-sama deshita, gracias por la hamburguesa, estuvo muy rica. Creo que esta calle tiene su encanto y de cierta forma combina la cultura japonesa y la estadounidense. Sin embargo, es muy temprano y no se puede ver mucho movimiento, así que mejor vámonos. Continuemos el tour. Nuestra próxima parada se encuentra en otra ciudad, por lo que tenemos que tomar el auto para poder llegar. Por cierto, en este tipo de zonas realmente es mucho más conveniente desplazarse en auto, pues no hay trenes cercanos y los autobuses no pasan constantemente. Bueno, ¿y cuál es nuestro destino? Vamos a la península de Miura. Se encuentra muy cerca de Yokosuka, así que tenía que aprovechar esta visita para explorar un poco. Lo interesante del camino es que vamos justo al lado del Océano Pacífico, así que la vista es muy relajante y linda. Hablando de la ciudad de Miura, es una zona famosa por sus impresionantes playas y sus paisajes naturales que precisamente permiten admirar el océano en todo su esplendor. Pero eso no es todo. Miura es un puerto pesquero, así que dependiendo la hora se pueden ver a los pescadores en plena acción, también se puede comprar su pesca en el mercado local o simplemente disfrutar de los restaurantes cercanos.
Y finalmente estamos aquí. Ahora vamos a estacionar el auto para poder explorar un poco. Miren qué curioso, un restaurante de comida mexicana. Pero no vamos a entrar. Nuestro destino es precisamente el mercado de pescados y mariscos. Obviamente es la atracción de la ciudad y quiero ver qué es lo que ofrecen. ¡Oh, vean qué preciosidad! Vean lo que está al fondo, un perrito súper hermoso. Ya llegamos al mercado de pescados y mariscos, pero antes de entrar y para que se den una idea de la zona, vamos a ver el mapa local. Es Japón y como es de esperarse, nos recibe con varias máquinas UFO y una mini sección de juegos. Que para seguir con la temática, hay peluches de sushi, pescados, mariscos, etc. Realmente hay muchos puestos, variedad y todo se ve muy fresco. Por cierto, en la parte exterior hay una zona designada para sentarse y cocinar, así que este mercado es muy conveniente. Creo que mejor me voy a salir porque muchos me estaban ofreciendo pruebas o pidiendo comprar y como no lo voy a hacer, no quiero incomodar. Como sea, es un mercado bastante interesante, ¿no creen? Definitivamente, creo que debo regresar cuando haya un festival o evento para poder disfrutar un poco del ambiente local. Como pueden ver, no hay mucho por hacer, así que mejor vamos al último punto de este tour. La última parada de este tour se encuentra muy cerca de aquí. Es la isla de Yogashima. Yogashima es otro de los destinos populares en la península de Miura. Es una zona conocida por sus impresionantes acantilados y sus formaciones rocosas. Obviamente, esos acantilados ofrecen vistas espectaculares del mar, del horizonte y, si el clima lo permite, hasta del monte Fuji. Pero eso no es todo. Yogashima es un lugar muy popular para la pesca, así que es común ver a personas con equipos muy profesionales. Realmente es el hobby favorito de muchos. Pues ya estacionamos el coche y wow, ya se dieron cuenta
Hoy sí tuvimos un buen clima. Podemos ver el monte Fuji. A diferencia de otras zonas donde hay más protección o más seguridad, aquí todo es más libre, pero sí hay que tener un poco más de cuidado para evitar accidentes. Miren, aquí hay un señor preparándose para pescar. Me di cuenta que muchas personas vienen a esta hora a pescar. La verdad conozco muy poco sobre el tema, pero ¿será porque la marea sube? En fin, fue algo que realmente llamó mi atención. Por cierto, son las 4 de la tarde y como pueden ver hay muy pocos comercios en la zona. Lo curioso es que a esta hora ya empiezan a cerrar. Por cierto, la isla de Yogashima se visita más en verano. Ya saben, con el calorcito de esa temporada, la playa y el mar se disfrutan mucho más. Nuestro último destino son los acantilados. Hay que tener muchísimo cuidado, pues realmente no hay protección. Y vean, aquí hay varios anuncios que dicen que por favor no hay que alimentar a los animales, específicamente a los gatitos. Creí que los acantilados estaban de este lado, pero no, al parecer solo están las construcciones rocosas. De todas formas nos vamos a quedar por aquí, pues creo que es un buen lugar para admirar todo el panorama. Estos edificios son un hotel. La verdad es que no sé si están abandonados o están en construcción, pero lo que es un hecho es que tienen una excelente vista. Les comenté que esta zona es bastante popular. ¿Ya vieron a las personas que están en las construcciones rocosas? Muchas personas se acercan a este lugar para tomar videos o fotos de las puestas de sol. Pues ya estamos en la construcción rocosa y definitivamente hay que poner atención y caminar con mucho cuidado. Un golpe aquí de verdad duele mucho. Amigos, hemos llegado al final de este tour. ¿Qué les pareció este video? Muchas gracias por ver. Realmente me gustó grabarlo y me alegra poder compartir estos momentos con ustedes. Recuerden que pueden dejar sugerencias de lugares que les gustaría conocer. Además, me ayudarían mucho si le dan like a este video. Y por favor compartan para que pueda llegar a más personas. Quiero mantener la motivación para seguir grabando y compartiendo lugares de Japón. No olviden activar la campanita para que les avise cuando salga el próximo video. Por cierto, pueden revisar mis redes sociales y mi página web para más contenido sobre Japón. Me encuentran en todos lados como Hola Nihon. Los dejo con una hermosa puesta de sol desde este lugar. Cuídense mucho y hasta la próxima.